Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a dar Buenos días. inicio a la clase de este día. Solo permítanme. Bueno, hoy sí, vamos a comenzar. Estábamos viendo las reglas de interpretación de los contratos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En la clase anterior. Y vimos que eran 10 reglas. Y estas 10 reglas están establecidas en el Código Civil. Del artículo 1431 al 1437. ¿verdad? Ahí se establecen 10 reglas que son aplicables a la interpretación de los contratos. Ya habíamos hablado también que en el Código Civil también se establecen las reglas o los métodos de interpretación de la ley, desde el artículo 19 hasta el artículo 24. Y que hay dos sistemas de interpretación en el caso de los contratos. El sistema objetivo alemán, que hace referencia a la voluntad expresada o a lo literal que se encuentra en las cláusulas contractuales. Y el subjetivo, que hace referencia a la voluntad existente. Link tiene apagado su micrófono. Perdón. No. Gracias por avisarme. Sí, yo les estaba diciendo que en la clase anterior habíamos estudiado lo que son las reglas de interpretación de los contratos.
Primero habíamos hecho referencia a la interpretación de la ley, los métodos de interpretación de la ley que están establecidos del artículo 19 hasta el artículo 24 del Código Civil. Luego habíamos establecido los sistemas o habíamos tocado lo que son los sistemas de interpretación de los contratos. Decíamos que existen dos sistemas. El objetivo o alemán, hace referencia a la voluntad expresada o literal en las cláusulas contractuales. Entonces ahí pues se basa en el artículo 19 del Código Civil. Luego habíamos dicho que el sistema subjetivo francés, que es el que adopta nuestro Código Civil en el artículo 1431, es la intención o causa de la contratación. O sea, aquí lo que cuenta es la intención. Pero habíamos dicho también que era interpretar un contrato. Entonces, los contratos están conformados por una serie de cláusulas. Y al establecer esta serie de cláusulas, ahí lo que se encuentra reflejado es la voluntad de las partes. Entonces, cuando vamos a interpretar un contrato, lo que vamos a hacer es esclarecer y determinar el sentido y alcance de las declaraciones que forman el contrato, o sea, la voluntad de las partes. Vaya, entonces habíamos hablado también sobre las reglas de interpretación contractual y decíamos que estas se regulan desde el artículo 1431 al 1437. Son 10 reglas. La primera es la intención de los contratantes, que se regula en el artículo 1431 y 1051 del Código Civil. La segunda es aplicación de los términos de un contrato. Para eso habíamos leído el artículo 1432 y el 2208. La tercera es sentido efectivo y sentido inefectivo. Artículo 1433 del Código Civil. Luego teníamos las cláusulas del contrato en relación con la naturaleza de este. 1434, inciso primero. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Artículo 1434, inciso segundo. En relación con el artículo 1627. La sexta regla es interpretación armónica de las cláusulas. Artículo 1435, inciso primero. La séptima regla es la analogía. Artículo 1435, inciso segundo. Luego tenemos interpretación por la aplicación práctica de las cláusulas. 1435, inciso tercero. Interpretación de los ejemplos. Artículo 1436. Y la última regla que habíamos visto en la clase es interpretación de las cláusulas ambiguas. Artículo 1437. Digamos que eso fue lo que platicamos en la clase anterior. Y esas clases ya están subidas en el aula virtual, ¿verdad? Ahí están en el aula virtual hasta la clase del día miércoles. Y están las presentaciones también. Para las personas que estén interesadas, porque el parcial es para el día miércoles, de 6:30 a 8. Entonces, este tema que vamos a tocar en este día también entra. Y este mismo día yo les voy a subir las presentaciones. Luego recuerden que deben de entregar el trabajo también, ¿verdad? El trabajo ya está habilitado. Si ustedes ven el aula virtual, ahí se encuentra ya habilitada la pestañita
para subir el trabajo. Así que, Cárcamo, Martínez, Mariela y Amilet. Sí, licenciado, buenos días. Con respecto al trabajo, solo vamos a subir el trabajo en PDF, las diapositivas para exponer, esas solo nos van a servir para el día de la exposición, no las subo o también las subo. No, solo suban el trabajo, porque las Ok, diapositivas se van a subir en la próxima unidad, ¿va? Porque las diapositivas es lo que van a subir al aula virtual en la próxima unidad, porque es lo que voy a calificar. Eso va a ser la base de la exposición. ok, gracias, licenciado. Ujú. Solo suban el trabajo. Lo pueden subir en Word o lo pueden subir en PDF. Pero ahí van a subir el trabajo y no se les olvide colocar el porcentaje de participación de cada quien, ¿verdad? Porque si una persona no ha trabajado, pues hay que poner ahí 0% de participación o no trabajó. Eso es importante, ¿va? ¿Y si en mi equipo trabajaron todos, licenciado? Y 100% todos. Ok, Ahí no hay problema. O sea, es decir, como es trabajo en equipo, se reparten las tareas, ¿verdad? Se reparten las tareas y ustedes ahí ponen, pues, 100% todos o 20% todos, depende cuántos sean el número de miembros, ma. Pero si alguien no hizo nada, pues 0% de participación o no participó, porque no podemos tampoco estar regalándole nota a nadie. Vaya, entonces estamos hablando, como decíamos, de las reglas de interpretación de los contratos, que son diferentes de los métodos de interpretación de la ley que ustedes ven en Derecho Civil 1, si no me recuerdo, o Introducción al Estudio del Derecho. En una de esas dos se tiene que ver. Entonces, vamos a continuar con la temática relacionada con los contratos de manera general. Este tema de ahora va a entrar en el parcial. Vamos a compartir la pantalla porque no la estoy compartiendo, según veo. ¿Ve la presentación? Sí, sí se ve. Vaya, perfecto. Cuando hablamos de calificación jurídica de los contratos, ¿qué es calificar jurídicamente un contrato? Hablamos que interpretar un contrato es establecer la intención, el sentido que las partes le dieron a ese contrato. Determinar cuál es la intención de acuerdo a la naturaleza de ese contrato. Pero, ¿qué implica calificarlo jurídicamente? Bueno, aquí para calificar jurídicamente un contrato, sí. Disculpe que le interrumpa, Ajá. pero yo no veo la presentación, fíjese, solo se ve la pantalla en blanco. Los demás la ven. Sí, yo la veo. Sí, sí, calificación jurídica de los contratos. Entonces, tiene usted problemas con el equipo. Pero mire, no se preocupe. No se preocupe porque yo en este momento estamos explicando. Y de todos modos yo voy a subirle esta presentación. Es posible que esté teniendo problemas con a veces las computadoras o la señal, ¿no? Solo usted tiene problemas, según veo, porque los demás la ven. Bueno, que salga la compañera y vuelva a entrar. sí,
Eso puede ser, ¿o no? Eso puede ser. Eso ya es que a veces los sistemas dan problemas y uno, bueno, quizás esa es la mejor recomendación, que se salga y vuelva a entrar. Ahí va, tal vez ahí resuelve el problema. Sí, eso haré, gracias. Vaya, perfecto. Vaya, miren, entonces, cuando hablamos de calificación jurídica de los contratos, hay que tomar en cuenta la naturaleza del tipo de contrato y el contenido del mismo para poder categorizarlo en una forma contractual que se encuentra establecida en la ley. Eso es básicamente calificar un contrato. Obviamente que hay que tomar en consideración, de acuerdo a la naturaleza de ese contrato, cuáles son los efectos que va a producir según el tipo de contrato. En atención a las disposiciones legales que lo regulan, porque el objetivo de celebrar un contrato es que produzca efectos jurídicos. Nadie va a celebrar un contrato sin ningún tipo de interés. Debe producir efectos jurídicos. Entonces, va a depender de la naturaleza del contrato y así le vamos a aplicar la ley. Vamos a ubicarlo en una categoría específica de contrato y vamos a establecer su naturaleza, cuáles son sus efectos, cuál es la regulación establecida en la ley. Vamos a decir, este contrato es un contrato de arrendamiento, ahí lo estamos calificando jurídicamente. Luego vamos a buscar las disposiciones que lo regulan. Vamos a leer las cláusulas contractuales, los derechos y obligaciones, cuáles son los efectos jurídicos. A veces sucede que las partes les colocan a los contratos nombres que no tienen relación con lo que han pactado. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo yo un contrato de CEPA. CEPA es un contrato de arrendamiento de CEPA con un particular. Resulta que CEPA ahí en el aeropuerto internacional, esas instalaciones que tienen hace contratos de arrendamiento con las personas que ahí tienen sus establecimientos, pero no les pone la denominación de contratos de arrendamiento. Les coloca un nombre un poco raro, como contratos de prestación de servicios, algo así. Entonces, pero al leer las cláusulas contractuales, uno observa que se trata de un contrato de arrendamiento. Entonces, el nombre que las partes le coloquen a un contrato no es fundamental ni es decisivo para la calificación jurídica del mismo. Porque cuando vamos a calificar jurídicamente un contrato, vamos a hacer referencia o vamos a atender a la voluntad real de las partes. ¿Cuáles son esas declaraciones de voluntad que se encuentran establecidas en las cláusulas contractuales? Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, no importa la denominación que las partes le hayan colocado el contrato en el papel en sí, sino que al momento de calificarlo, vamos a establecer, de acuerdo a la redacción del mismo, a la naturaleza de las cláusulas que están establecidas, vamos a establecer qué tipo de contrato es. Entonces, aquí llegamos pues que independientemente del nombre que le coloquen o la denominación que las partes puedan hacerle a esa convención que han celebrado, eso no es determinante.
Porque aquí lo que vamos a ver es la naturaleza de esa convención. Acuérdense que los contratos son convenciones. Son convenciones, ¿verdad? Entonces, la convención es el género. Es el género. Ya el contrato ya es una cuestión ya más certera, es la especie, ¿verdad? El contrato es la especie. Entonces, para ello vamos a establecer su naturaleza leyendo la disposición contenida en las cláusulas contractuales y ahí vamos a identificar a qué tipo de contrato hace referencia. Y entonces vamos a ubicarlo en la ley. Si es una compraventa, si la convención se trata en la venta de un vehículo, vamos a saber que se trata de una compraventa. Aunque le hayan colocado transferencia del vehículo, un nombre, a veces las partes colocan nombres que no tienen nada que ver con la cláusula contractual, pero con las cláusulas contractuales. Pero lo importante es que cuando lo vamos a calificar jurídicamente, vamos a establecer, vamos a leer sus cláusulas contractuales, cuáles son las convenciones establecidas en el mismo, cuál es el sentido del contrato, cuáles son sus efectos jurídicos. Y lo vamos a ubicar en un tipo de contrato específico relacionado en la ley. Ahora bien, puede ser que sea un contrato innominado, de esos que específicamente no se encuentran regulados en la ley, el nombre del contrato, pero siempre vamos a aplicar la ley. Las cláusulas contractuales deben estar establecidas en razón de la ley. Entonces vamos a aplicar en estos casos las reglas establecidas para los contratos y ahí vamos a establecer su naturaleza. Acuérdense que los contratos deben regirse por la ley y el objeto y causa de los mismos debe ser lícito. Debe ser lícito. No se pueden establecer contratos en los cuales se vulneren derechos constitucionales de una de las partes, ni que sean contrarios a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Ya hemos leído las disposiciones atinentes del Código Civil y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, cuando hablamos de calificación jurídica, estamos hablando de ubicar de acuerdo a la naturaleza del contrato y a las declaraciones contenidas en sus cláusulas que expresan la voluntad de las partes, el tipo de contrato de que se trata. Estamos ahí, ¿verdad? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es calificar un contrato? ¿Qué me dirían? Sería ubicarle las disposiciones que lo regulan. Ajá, o sea, van a tener que establecer de acuerdo a la naturaleza del contrato, a las cláusulas contenidas en el mismo, la voluntad de las partes, qué tipo de contrato es. Y vamos a buscar las disposiciones legales respectivas. Ah, este es un arrendamiento. Se regulan los artículos tales y tales. Ah, esta es una compraventa. Se regula. Ah, no, este es un comodato. Eso es calificar jurídicamente los contratos. Eh, Permítame un ratito.
Gracias, es que ando un poco mal de la gripe. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Cuando hablamos de lagunas, ¿han ustedes escuchado ese término de lagunas? Lagunas. La laguna jurídica, licenciado, los Ujú. vacíos legales. Los vacíos que tiene la ley. Hay ciertos actos o hechos jurídicos que son jurídicos porque tienen efectos jurídicos, pero que no están regulados de manera concreta en una ley. A eso se lo denomina laguna del derecho. Eso lo ven ustedes en Introducción al Estudio del Derecho. Igual, en el caso de los contratos sucede lo mismo. A veces la voluntad expresada de las partes en esa convención, en ese documento, no quedó clarificada. O resultó que se les olvidó regular una situación concreta. Y entonces ahí vamos a tener que recurrir a las reglas de interpretación de los contratos. Cuando hablamos de lagunas de derecho, estamos hablando de un vacío legal, ¿no? Una carencia normativa, es decir, que no se encuentra regulado en la ley. Eso es una laguna. Pero también los contratos son susceptibles de adolecer de ese vicio. Y entonces, a veces, pues, al momento de redactar el contrato, por alguna situación, los contratos, las partes no previeron una situación específica en el convenio. Y ahí quedó la laguna del derecho. Bueno, en este caso sería la laguna del contrato. Ahora bien, cuando las partes en un contrato, inclusive si aplicando las formas de interpretación de los contratos, no llegan a un acuerdo, no hay forma. ¿A quién le compete entonces interpretar el contrato? Les consulto. Las partes, Sí, ajá, sí, perdón, con sí, derecho a sí. equivocarme, ¿será que como si hay controversia dentro de las cláusulas, que a quien le tocaría dirimir esto sería a un juez? Sí, a un juez. El juez es el que... Y para que el juez pueda dirimir, ¿qué hay que hacer? Una demanda. Hay que demandar. Hay que hacer una demanda para que el caso llegue a conocimiento del juez. ¿Verdad? Entonces, el problema de las lagunas de derecho es que como la ley no reguló esa situación específica, y aquí estamos enmarcándonos en una laguna de un contrato, no quedó regulada en una cláusula contractual, entonces, pues se aplican las mismas técnicas de interpretación del derecho, se recurre a la equidad. ¿Qué es la equidad? Una igualdad, licenciado. Ajá, la equidad equivale a igualdad, ¿verdad? Entonces, se aplica la equidad, los principios que parezcan más justos al caso particular de que se trata. Vamos a aplicar las reglas de interpretación de los contratos. Entonces, pero es una actividad que en realidad la va a hacer el juez, ¿va? Cuando se presenta la demanda. Salvo que las partes se pongan de acuerdo y decidan hacer. ¿Qué podrían hacer? Vamos a ver, les pregunto a ustedes. Resulta que usted es un abogado, un notario, y
viene, le digo yo y otra persona ante sus oficios notariales firmamos un contrato y quedó una laguna de derecho ahí. Usted como abogado, ¿qué nos recomendaría? Subsanar Imagínate. ese vacío, licenciado, o Ajá, sea, ¿cómo subsanar? basarlo nuevamente. Subsanar quiere decir que tiene que basarse como en la ley y tiene que ir acorde. Ajá, pero ¿cómo así? Y las partes no quieren Sí. demandar, ¿va? Porque una demanda es un conflicto complicado, ¿sí? A ver. En mi caso, yo lo que haría es proponerles hacer una adenda y dirimir ahí el conflicto. Adenda es un término utilizado en derecho administrativo en casos de los contratos administrativos. Aquí lo que Entonces, haría es una rectificación del contrato. pero sí aplica entonces. Sí, aplica. Gracias. Una rectificación del contrato, o sea, y para hacer eso hay que hacer otro contrato. Eso podría hacerse. Se puede modificar el contrato, pues, y para modificar el contrato lo que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Hacer un nuevo contrato, en donde se va a establecer claramente la cláusula que hizo falta y se va a ratificar en todas sus demás partes el contrato que se suscribió. Y ahí las partes resuelven su conflicto sin necesidad de acudir a la vía judicial, porque en la vía judicial es un poco complicado. Bueno, las lagunas se presentan en el caso de los contratos ignominados, sobre todo. Y doctrinariamente se establece un procedimiento o una forma de resolverlo. Ahí lo ven ustedes en la presentación. Primero se aplican las reglas generales de los contratos. De hecho, a los contratos innominados, eso es las reglas que aplicamos. Las reglas del Código Civil relativas a los contratos, independientemente que tengan o no tengan laguna. Segundo, las estipulaciones de las partes. O sea, hay que leer las cláusulas contractuales. ¿Cuál ha sido la intención de esas partes? De ahí puede surgir una modificación de ese contrato. Puede las partes decir, bueno, mire, esto se nos quedó por fuera. Es necesario que modifiquemos el contrato y para modificar el contrato hay que hacer otra escritura, si es en escritura pública. Y ahí van a ratificar todas las demás cláusulas. Luego se puede aplicar también la analogía, pero cuando aplicamos la analogía, ¿cuál es la característica? Es de esta regla de analogía. ¿Cuál es la característica? La regla de la analogía, cuando la aplicamos. Vayamos, son contratos afines, está bien, vamos a aplicar la analogía. Ajá. A ver. ¿Qué sería la analogía en este caso de los contratos? Que es cuando ya se ha celebrado un contrato de la misma naturaleza entre las partes y entonces se toma en cuenta uno anterior. Ajá, eso es. Pero, ojo, entre las mismas partes. Yo les decía en la clase anterior, pero se firman contratos de suministros de papelería y útiles habitualmente entre una librería y un productor o importador de ese tipo de bienes. Entonces, se les olvidó establecer la forma de pago o la periodicidad del pago. Ahí recurren a otro contrato de la misma naturaleza que ellos mismos han firmado.
pero no van a recurrir a contratos que otras partes han firmado, ¿no? O sea, la analogía en este caso se circunscribe específicamente a las partes contratantes, a los contratos que ellos, de la misma naturaleza que ellos mismos han firmado. Entonces, la regla en el caso de las lagunas de derecho es que se deben atender de acuerdo al caso concreto de que se trate. Pero igual, ¿verdad? Vemos que un término, laguna de derecho, también lo aplicamos en el caso de los contratos. Porque en los contratos pueden darse diferentes tipos de situaciones también, cuando las partes lo celebran. Va a depender de la naturaleza del contrato. Ahora, la disolución de los contratos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es eso de disolver un contrato? Dar por terminado, Dar por terminado un contrato, que puede ser por voluntad expresa de las partes, que ellos deciden, bueno, miren, finalicemos este contrato, no nos conviene a ambos. Y dejan sin efecto el contrato. Pero ¿cómo se puede dejar sin efecto un contrato? Si es por voluntad de las partes. Solo dicen, bueno, mira, ese contrato de arrendamiento ya no nos conviene, dejémoslo sin efecto. Si alguno de las dos partes viola, licenciado, las cláusulas que han establecido en el contrato. No, pero ahí ninguno lo ha violado, se han puesto de acuerdo. El contrato de arrendamiento es de enero a diciembre y en junio deciden terminarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Entonces, en ese caso sería como acuerdo de voluntades de ellos. Sí, pero ¿cómo se materializa ese acuerdo de voluntades? A ver, Modificando el contrato, licenciado. modificando el contrato. ¿Y eso qué implica modificar el contrato? Un nuevo contrato. Acortarle Un el nuevo plazo. contrato. Sí, un nuevo contrato. Los contratos se crean, se modifican, se extinguen. De acuerdo con la ley, y cuando se hacen modificaciones, se hacen nuevas, otro contrato. Vaya, vamos a ver. Vamos a continuar acá. Entonces, debemos considerar que los contratos, de acuerdo al artículo 1416, que lo vamos a leer, pueden terminar sus efectos por el consentimiento de las partes y por causas legales. La disposición establece que los contratos se pueden disolver o extinguir por el mutuo consentimiento de las partes y por causas legales. Vamos a leer el artículo 1416. Vamos a buscarlo acá. Alguien que me haga el favor de leerlo. Todo contrato legalmente celebrado. Artículo 1416. Todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Vaya, todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas
o por causas legales. Ahí tenemos la regla. Ahí tenemos la regla de los contratos. Permítanme. Gracias. Entonces, vemos que en el artículo 1416 se establece que los contratos pueden disolverse o extinguirse de dos maneras: por el mutuo consentimiento de las partes y por causas legales. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el mutuo consentimiento de las partes? Y como bien El lo acuerdo de preguntaba los dos. usted antes, Ujú. sería ponerse de acuerdo y dar por terminado a través de otro contrato. Es el acuerdo de voluntad de las partes. Eso es disolución por mutuo consentimiento. Es decir, que al momento de celebrar el contrato, hubo un acuerdo de voluntades, hubo un mutuo consentimiento. Entonces, las partes valoran las situaciones relacionadas con ese contrato y resulta que a ninguna de ambas de las partes les conviene continuar con esa convención, ¿verdad? Entonces, esa voluntad que sirvió para celebrar esa convención, ese contrato, esa misma voluntad se necesita para disolverlo. Esto es lo que se denomina en el código como resiliación. La resiliación es el mutuo consentimiento de las partes. Eso es resiliación en el Código Civil. Entonces, ¿quiénes son los que pueden rescindir un contrato? Les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? Las partes. Las partes involucradas en esa convención, en ese contrato. No cualquier, no va a aparecer un tercero que nada tiene que ver, ¿verdad? Sino que las partes que celebraron ese contrato son las competentes para dejarlo sin efecto, mediante un acuerdo de voluntad. Ahora bien, hay un principio en derecho, todos lo hemos escuchado, ¿no? Es una regla general. En derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Se deshacen de la misma manera que se hacen. ¿Ya han escuchado ustedes ese aforismo jurídico? Sí, Sí, ¿verdad? Para mí es sí, primera vez. claro. Primera vez. Bueno, que no se le olvide de ahora en adelante. Porque esto también es aplicable a la ley, ¿verdad? La ley se crea, se modifica o se extingue por medio de un decreto legislativo, ¿verdad? Igual, los contratos se crean, se modifican por voluntad de las partes y se extinguen por la voluntad de las partes o por la ley. Cesan sus efectos, ya lo vimos acá, ¿verdad? Se pueden disolver o extinguir por el mutuo consentimiento de las partes o por causas legales. Entonces, este básicamente es un aforismo de derecho. En derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Y como les decía, en el código ustedes van a encontrar el término resiliación. Cuando ustedes vean ahí resiliación, hace referencia al mutuo consentimiento de las partes, a la disolución de un contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Y ahí en la presentación ustedes ven cómo se define la resiliación.
el acto por el cual las partes deshacen un contrato que han celebrado, o como la destrucción de un contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Entonces, eso es la resiliación. Vamos a ver más adelante en el transcurso de la clase que hay otros términos parecidos que pueden dar lugar a ¿cómo se llama? A confusión. Por ejemplo, lo que es la rescisión. No es lo mismo resiliación que rescisión. Ojo con eso. Y esto de la rescisión, pues ya hemos hablado de eso. ¿Qué es la rescisión? Fíjense que los dos términos son parecidos. Resiliación, rescisión. 32 personas veo que están conectadas, incluyéndome a mí, ¿verdad? Yo creo que el tema electoral ha afectado a muchas personas, según veo. Ajá, bueno, ¿se recuerdan ustedes qué es rescisión? ¿Sí vi Es los dar por dos? finalizado. ¿Cómo así va? Vamos a ver. Resiliación es cuando se termina por voluntad de las partes un contrato. Es una forma de finalización del contrato. Eso es resiliación. Es la disolución del contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Rescisión. ¿No recuerdan qué es rescisión? Es No. cuando se finaliza por Ajá. ejemplo, algo de trabajo, como un empleado que renuncia o lo despiden. No, pero aquí en el contexto de los contratos que estamos estudiando. Vaya, vamos a ver. ¿Se recuerdan de las nulidades, verdad? Sí, Ajá. hay relativas y absolutas. Hay nulidades absolutas y relativas. La nulidad absoluta es una nulidad de tal gravedad que su consecuencia legal es que termina por completo el acto jurídico. Se aplica de forma retroactiva. Es un vicio grave y no se puede subsanar ni con el tiempo. En cambio, la nulidad relativa es subsanable. La nulidad absoluta está en relación al acto, a la naturaleza del acto. La nulidad relativa está en relación a las partes, a la condición de las partes que participan en el contrato y es subsanable. Ahora bien, cuando hablamos de rescisión, hablamos de nulidad relativa. La ley en algunos casos dice nulidad relativa, en otros casos dice rescisión y en otros casos solo dice nulidad. Pero de acuerdo a la naturaleza de lo regulado, uno puede detectar, esta es una nulidad absoluta. La nulidad, ya sea absoluta o relativa, debe estar establecida en la ley para que pueda ser aplicable, porque no puede ser establecida por las partes. Entonces, la resiliación es la disolución del contrato por mutuo consentimiento de las partes. Y la rescisión, hablamos del vicio de nulidad relativa. También tenemos otro vicio, otra condición que se puede dar en los contratos, que es la resolución, que se encuentra regulada en el artículo 1360. El efecto que produce el evento de una condición resolutoria tácita. Es decir, en las cláusulas contractuales, siempre al final se coloca una cláusula que dice, en caso de incumplimiento por una de las partes de lo pactado en el presente contrato, se tendrá por rescindido el contrato. Eso es resolución. Ahora, cuando hablamos de rescisión, hablamos de nulidad relativa.
nulidad relativa. Vamos a leer el artículo 1360. Vamos a ver. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1360. Sí, artículo 1360. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el incumplimiento del contrato, con O el indemnización cumplimiento. o el cumplimiento, perdón, del contrato, con indemnización de perjuicios en uno u otro caso. Entonces, gracias. Entonces, esa cláusula resolutoria contenida en los contratos es lo que se llama resolución. Así lo dice el artículo 1360. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución, o sea, la disolución del contrato o el cumplimiento del mismo, con indemnización de perjuicios en uno u otro caso. Entonces vemos acá que son figuras diferentes, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la resiliación? La resiliación es el mutuo consentimiento. La disolución del contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Sí, ¿Qué correcto. es la rescisión? Otra persona que me responda. ¿Qué es la rescisión? Creo que proviene como de la misma palabra residir, va como que está recibiendo o algo. Lo acabo de decir. A ver, alguien, escuché la voz de alguna señorita por ahí. ¿Qué es la rescisión? Yolik es la Ajá. anulación de un contrato por una nulidad relativa. Ojo, ojo, Mario Ingiba Rivera. Ojo, ojo. No se le olvide eso. Resiliación, disolución de un contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Rescisión, disolución de un contrato por nulidad relativa. ¿Estamos? Mario, Sí, sí, va, ojo, no se lo sí. olvide. Vaya. ¿Y resolución qué es? Fíjense, ya dijimos resiliación, rescisión y qué es resolución. A ver, tal vez una señorita, hoy las señoritas están bien calladas. Bueno, hay señoras, señoritas. Dijo el licenciado de que era por el incumplimiento de una cláusula y se daba por terminado entonces el contrato. Ajá, es la condición resolutoria que se encuentra establecida en una o reflejada en una cláusula contractual, en la cual se establece que el incumplimiento del presente contrato o de alguna de las cláusulas del presente contrato, pero una de las partes dará por finalizado el contrato, por rescindido el contrato. Esa es la resolución. Son términos diferentes. Resiliación, disolución del contrato por mutuo consentimiento de las partes. Rescisión, disolución del contrato por nulidad relativa. Resolución, disolución del contrato por la cláusula resolutoria establecida en el artículo 1360 que acaban de leer. Entonces, yo les decía que en el Código Civil a veces se hace referencia a rescisión. Dice, la rescisión, dice, del contrato.
y hace referencia a nulidad relativa. O sea, la rescisión es nulidad relativa. Pero la resiliación es la disolución de un contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Y la resolución, la disolución de un contrato como consecuencia de la condición resolutoria tácita establecida en el artículo 1360. Es una cláusula contractual en la cual se establece que el incumplimiento por una de las partes del presente contrato dará por terminado o finalizado el mismo o implicará la rescisión del mismo. ¿Cuáles son los efectos de la resiliación? O sea, estamos hablando del mutuo acuerdo de las partes. Y aquí vamos a diferenciar también los efectos jurídicos que produce la resolución y la rescisión, ¿verdad? Vaya, en el caso de la resiliación, los efectos jurídicos que se producen son para el futuro. No afecta al pasado. Eso significa que los efectos que ya produjo el contrato no pueden ser alterados ni modificados por las partes. Es decir, cuando se disuelve un contrato por el mutuo acuerdo de las partes, sus efectos jurídicos aplican a partir del momento en que se disolvió el contrato hacia adelante. No afecta al pasado, es decir, que todos los efectos jurídicos que se pudieron haber dado antes de la resiliación son valederos. Sus efectos se asemejan a los de término extintivo. Alguien que me diga qué entenderá por término extintivo. Como algo que restringe el... Término extintivo. ¿Otra opinión? Algo que ya no existe. Ajá. ¿Otra opinión? Quizás en algún determinado de tiempo, en una cláusula o acuerdo, se extinga. Vaya, el término, ajá, sí. Un término extintivo podría ser como la prescripción. Es el plazo de finalización del contrato. Usted celebra un contrato de arrendamiento por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Al producirse el 31 de diciembre del año 2024 se produce el término extintivo. O sea, termina sus efectos el contrato. De ahí hacia adelante, no hacia atrás, porque todo lo que celebraron las partes, todas las convenciones, son válidas hacia el pasado. Entonces, ahí estamos hablando de que esos son los efectos de la resiliación. Aquí estamos hablando que como los efectos de la resiliación son hacia el futuro, todos aquellos derechos constituidos sobre el objeto contractual en el tiempo intermedio entre la celebración del contrato y su resiliación subsisten. Porque la voluntad de las partes no tiene fuerza suficiente para destruir los derechos de terceros y porque estos no pueden quedar afectados por un acto celebrado entre las partes. Entonces, aquí estamos hablando de que si se produce la disolución del contrato vía resiliación, sus efectos se proyectarán hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces, todos los derechos constituidos sobre la cosa objeto del contrato en ese tiempo anterior a la resiliación van a subsistir.
O sea, van a tener efectos jurídicos, van a ser valederos. Van a tener la validez jurídica. Aquí les pongo un ejemplo, miren, para más o menos que quede un poco más claro esta situación. Si Pedro vende una propiedad a Juan y le hace la tradición y Juan hipoteca la propiedad y más tarde dejan sin efecto el contrato de compraventa por el mutuo consentimiento, o sea, por resilición, la hipoteca subsistirá por las mismas razones si en virtud del contrato resiliado se había transferido el dominio de las cosas. Sería necesario hacer una nueva tradición para que el dominio vuelva al primitivo dueño. Entonces, el efecto de la resiliación se trata de otro contrato en sentido inverso del anterior. Si es una compraventa, en caso de nuevo contrato habrá que hacer nueva tradición para que el dominio vuelva a las manos del primitivo vendedor. Vaya, yo vendí un vehículo a B. Para que la compraventa se pueda dar, siendo de la esencia del contrato, yo debo entregar la cosa y el comprador me debe entregar el precio. Pero si de repente decidimos resiliar el contrato por el mutuo acuerdo de las partes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un nuevo contrato de compraventa en el cual el comprador ahora me va a devolver el vehículo y yo seré comprador, le voy a devolver el precio. Ahí se va a manifestar el mutuo consentimiento de las partes. En el caso de una hipoteca, ¿verdad? Yo le vendo un inmueble, hago una compraventa y vendo un inmueble a Julio y Julio posteriormente hipoteca ese bien inmueble. Luego decidimos rescindir el contrato, hay que hacer otra compraventa, ¿verdad? Donde me va a devolver el inmueble y yo le voy a entregar el precio, pero la hipoteca va a subsistir. Va a subsistir, porque la resiliación va a surtir efectos desde el momento en que se celebró el nuevo contrato y no hacia atrás. ¿Estamos claros ahí? Bueno, el que cae otorga. Entendería yo. Entonces, esos son los efectos de la resiliación. Se proyectan hacia el futuro y no hacia atrás. Todas las situaciones o los derechos que se hicieron valer en el transcurso de la vigencia de ese contrato siguen efectivos, es decir, han producido sus efectos jurídicos y no son afectados por la resiliación, o sea, por la disolución del contrato por el mutuo consentimiento de las partes. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre la resiliación, la resolución y la rescisión. Solo permítanme. Bueno, vamos a ver. Ya me estaba descargando la computadora.
Entonces decíamos que en el caso de la resiliación proyecta sus efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. Y esta se produce, es la disolución del contrato por el mutuo acuerdo de las partes. Es decir, no se produce por una causa legal. No es una causa legal dispuesta por la ley, sino que aquí existe la voluntad de las partes. No obstante que en la ley se encuentra regulada, ¿verdad?, la resiliación o el mutuo acuerdo de las partes. El mutuo acuerdo de las partes. Acuérdense que en Civil 2 se ve los modos de extinguir las obligaciones. Y el primer modo que está establecido es la resiliación, o sea, el mutuo acuerdo de las partes. En cambio, en el caso de la resolución y de la rescisión, aquí estamos hablando de una causa legal de disolución de los contratos. Aquí es la ley la que establece. En el caso de la resolución hablamos de la condición resolutoria tácita, establecida en el artículo 1360 del Código Civil. Ahí las partes en el contrato establecieron que cualquier incumplimiento de estas partes implicaría la finalización de ese contrato. Y así lo dice el 1360. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿Qué elemento sería esto? ¿Esencial, natural o cómo se llama? Bueno, ¿sería esencial, natural o sería una formalidad? ¿Dónde ubicaríamos la cláusula resolutoria? A ver, si les pregunto en el examen, ¿qué me dirían? Naturales, elementos esenciales, elementos accidentales o formalidades. Yo creería Ajá. que no es natural, ¿Por que qué? no está pero se entiende que debe de estar ahí. Ajá, es elemento natural. Muy bien, así es. Porque dicen los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Entonces ahí hablamos de que es un elemento natural. Implica que aunque no se encuentre regulado en el contrato, sí es de la naturaleza. Permítame.
Disculpen que ando con gripe y me agarran episodios de tos. Ustedes saben cuando uno anda así engripado, ¿verdad? Vaya, entonces, hablábamos que en el caso de la resiliación, el contrato se disuelve por el mutuo consentimiento de las partes. Pero en el caso de la resolución y la rescisión, hay una causa legal de disolución de los contratos. Esto implica que la resiliación, como se da por mutuo acuerdo de las partes, no implica que el contrato queda sin efecto por causas legales. Es decir, por nulidad relativa o por la cláusula resolutoria tácita que se establece en los contratos bilaterales, ya sea que pueda estar en una cláusula específica o no puede estar en una cláusula específica, porque la ley entiende que es de la naturaleza de los contratos. Entonces, los efectos de la resiliación, o sea, de la disolución del contrato por mutuo acuerdo de las partes, se proyectan hacia el futuro. En cambio, en el caso de la resolución y la rescisión, estos operan retroactivamente. Todos los efectos jurídicos del contrato que se produjeron caducan y se extinguen. Diferente en el caso de la resiliación, que no opera con efecto retroactivo. Ojo ahí, en el caso de la rescisión y de la resolución, sus efectos jurídicos se proyectan hacia el pasado. Es decir, que todos los efectos que el contrato ha producido caducan y se extinguen. Si hablamos de rescisión de nulidad relativa, una vez que ha sido declarada judicialmente, debe ser declarada por el juez. Y si hablamos de resolución, la condición resolutoria tácita, que es de la naturaleza del contrato, porque puede estar esa cláusula establecida en el texto del mismo o no, porque por disposición legal en el 1360 se establece que es en los contratos bilaterales se aplica la condición resolutoria tácita. Entonces, en estos casos, los efectos se proyectan hacia el pasado y todos aquellos efectos que se producen, que pudo haber producido el contrato, caducan o se extinguen. Entonces, esas son las consecuencias jurídicas, ¿no? Estamos ahí, ¿verdad? Estamos claros. $35 personas, veo que. Sí. Vaya, vamos a continuar entonces. Ojo con esto, contratos que pueden dejarse sin efecto por voluntad de una sola de las partes. O sea, aquí estamos hablando de revocación. Hemos hablado de resiliación, disolución por mutuo acuerdo de las partes, rescisión, disolución por una nulidad relativa y resolución, disolución por la cláusula resolutoria tácita, por la falta de cumplimiento del contrato por una de las partes. Ahora estamos hablando de revocar. Aquí estamos hablando de un acto unilateral, ¿no? Aquellos contratos que pueden dejarse sin efecto por voluntad de una sola de las partes, o sea, de manera unilateral. ¿Y cuáles son? El mandato puede finalizar por la renuncia del mandatario o por la revocación del mandante. El contrato de mandato, estamos hablando que es un contrato en el cual una persona administra los negocios de otro. Y
En esos casos, tanto el mandatario como el mandante pueden revocarlo de manera unilateral. Vamos a leer el 1923, números 3 y 4. Vamos a ver. Alguien que me lo lea. El 3 y 4, los numerales 3 y 4. Artículo 1923. El mandato termina. Numeral 3. Por la revocación del mandante. Cuarto, por la renuncia del mandatario. Vaya. El mandato termina por la revocación del mandante, por la renuncia del mandatario. Vaya. Aquí estamos hablando de una terminación por revocación que es unilateral por una de las partes. Luego tenemos el arrendamiento de cosas que no tengan un plazo determinado y el arrendamiento de servicios y materiales, o sea, los contratos de arrendamiento. Pueden terminar por el desahucio. ¿Qué es el desahucio? ¿Saben ustedes qué es el desahucio? No, En lo licenciado. personal, no. El desalojo. Se atrasó en el pago del arrendamiento, lo llegan a desalojar, ¿no? Ese es el desahucio. Obviamente que para eso debe existir una demanda judicial. Debe existir una resolución judicial, ¿no?, que ordena el desalojo. Ojo con eso, desahucio, desalojo. Vamos a leer las disposiciones. 1743, 1744 y 1797. Vamos a 1743 y 1744. Alguien que me lea el 1743. Cuando el arrendamiento debe ser Debe cesar. Ajá. Continúe, prosiga. Artículo 1743. Cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del Desahucio. del desahucio de cualquiera de las partes o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario será obligado a pagar la renta de todos los días que falten para que cese, aunque voluntariamente restituya las cosas antes del último día. Vale, 1744, solo el inciso primero. La señorita que no pudo leer, ella que me lo lea. Artículo 1744. Terminando el arrendamiento por desahucio o de cualquier otro modo, no se entenderá en caso alguno que la aparente equiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario es una renovación del contrato. Vaya. El otro es el 1797. 1797. Vamos a buscar por aquí. Alguien que me lea el inciso primero, nada más. Artículo 1797. Cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera o con el desahucio que se hubiere estipulado. Vaya, gracias. Entonces ahí vemos que aquí se da lo que es la revocación. Y la donación entre vivos puede terminar por la revocación del donante por causa de ingratitud. Vamos a ver el 1299. 1299. Hay alguien que me lo lea, por favor, el 1299. Artículo 1299.
La donación entre vivos puede revocarse por ingratitud. Se tiene por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que le hiciere indigno de heredar al donante. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos que cuando hablamos de revocación es cuando se deja sin efecto el contrato por voluntad de una sola de las partes. Y aquí hemos visto los ejemplos establecidos en la ley. Entonces, hemos visto 4 términos. Resiliación, cuando se disuelve el contrato por voluntad de ambas partes. Rescisión se disuelve por nulidad relativa. Resolución por la cláusula resolutoria tácita establecida en los contratos. A veces se estipula que el incumplimiento de una de las partes genera la terminación del contrato. Y la revocación es cuando se deja sin efecto por voluntad de una sola de las partes. Las causas de disolución de los contratos: la resolución, la nulidad y la rescisión. Y tenemos otras: la muerte, la renuncia, el plazo extintivo. Vaya, la resolución ya habíamos dicho, el efecto producido por la condición resolutoria tácita del artículo 1360. La causa de la resolución es el evento de la condición resolutoria. El efecto es la destrucción del contrato para el futuro y para el pasado. Ya lo platicamos. En los contratos de tracto sucesivo, la resolución toma el nombre de terminación. ¿Se recuerdan? Ya vimos esto de los contratos de tracto sucesivo. Aquí tenemos el concepto. Son aquellos que imponen a las partes prestaciones sucesivas y repetidas y que no se pueden cumplir sino mediante el transcurso del tiempo. Estos no pueden ser resueltos porque no es posible borrar en el pasado los efectos ya producidos. Estamos hablando del contrato de arrendamiento. Es un contrato de tracto sucesivo. Ojo con esto, ojo con esto. Esto ya lo estudiamos en clases anteriores. Ya lo vimos, ¿no? Los contratos de tracto sucesivo, en la clasificación de los contratos. Ahí tenemos el ejemplo del arrendamiento. Es un contrato de tracto sucesivo porque se dan un canon mensual, ¿verdad? Se paga un canon mensual. El contrato se celebra por un periodo determinado. Entonces, la resolución. Luego tenemos la muerte y el plazo extintivo. Bueno, cuando fallece una persona, pues esa es una causal de disolución del contrato. ¿Y ahí qué se va a hacer? Pues falleció la persona, finalizó el contrato. Entonces, la muerte de una de las partes es una causal de disolución. Sobre todo en aquellos contratos en los cuales la persona es determinante del contrato. Por ejemplo, la prestación de un servicio por un abogado, por un profesional, ¿verdad? Y fallece. Y en aquellos en que se impone una obligación de hacer en consideración a la actitud, talento del deudor, el mandato, o en los casos de aquellos contratos en los cuales se exige la elaboración de una obra, o de un retrato, o de una pintura. Ahí ustedes leen el artículo 1923, numeral 5. Ya estamos contra el tiempo. Es causa legal de extinción de los contratos la llegada del plazo o término extintivo. ¿Se recuerdan? Al inicio de la clase o a mediados de la clase estábamos hablando. Y el mismo ejemplo, el contrato de arrendamiento se celebra por un plazo de 1 año. Al finalizar el plazo, se extingue el contrato, finaliza el contrato. El contrato de comodato: yo entrego un bien a otra persona para que haga uso y disfrute de ese bien por un plazo determinado, por 10 años. Al finalizar el plazo, se produce el plazo extintivo por la finalización del término. Ahí se produce el término extintivo.
Cuando el contrato ha sido celebrado por un plazo determinado, se disuelve por el vencimiento de dicho plazo. Por el solo Ministerio de Ley, el arrendamiento y el comodato se disuelven por el término extintivo. Estamos claros ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta sobre el trabajo, sobre la clase que hemos tenido este día. Este tema va a entrar en el parcial. Yo hoy mismo les voy a subir la presentación y les voy a subir también ¿cómo se llama? La clase. Recuerden, no se les vaya a olvidar. ¿Cuándo tienen que subir el trabajo? Creo que es mañana, el domingo, creo que es, ¿verdad? ¿Ah? Pero tenía una pregunta, como usted dijo la vez pasada en la clase, de que ahora 17 lo iba a habilitar. Entonces no sé si se puede empezar a subir. Lo habilita ahora para empezar a subirlo. Lo van a subir no me acuerdo si es el domingo o es el lunes, no recuerdo. Tendríamos que ver en el aula virtual. Mañana es 18. Mañana es 18, sábado es entonces. Vaya, entonces todo el día, desde las 6:30 está habilitado hasta las 23:59 para que lo suban. Es decir, tienen todo el día ahí para subirlo. Ahí ustedes para revisarlo y todo eso. ¿Va? Sí, mañana es domingo. Pues sí, mañana es. Entonces, ya están conformados los grupos ahí del 1 al 10. Usted los sube. Tiene todo el día para subir. El parcial está programado para el día miércoles, de 6:30 a 8. Van a tener 90 minutos para resolverlo. Así que ustedes lean el material. El parcial va a salir de las clases, del material, de eso va a salir. Así que, pues yo les insto a que presenten mañana el trabajo, porque si no lo presentan, les va a afectar en la nota. Acuérdense que el trabajo vale 40% y el parcial vale 60%. Y así son las reglas, ¿no? O sea, hay que entregar un trabajo y hay que entregar el trabajo, la nota formativa. El parcial es la nota sumativa. Entonces, ustedes pueden ingresar al aula virtual y ahí va a ver que ya está habilitada la pestañita para subir su trabajo. No sé si tienen alguna consulta. Entonces, las exposiciones serían para El la próximo segunda periodo. evaluación, la Sí, nota. la nota de la exposición. Vaya, en la segunda evaluación, yo les voy a habilitar la pestañita para que suban la presentación. El día de ustedes van a exponer. Van a ser 2 días porque es un día de grupo. 2 clases. Entonces, van a tener 15 minutos. Entonces, esa va a ser la nota del 40% para el segundo parcial. La defensa del trabajo Estamos. De todos modos, están relacionados, pues son temas que están ligados, ¿no? Bueno, entonces, gracias por su atención. Creo que ya estamos al filo de las 8. Bendiciones a todos. Suerte en el parcial. No se les olvide subir el trabajo. Y nos vemos, bueno, sería el próximo sábado, porque el día miércoles van a tener parcial. Bueno, gracias a todos por su atención. Disculpen que estoy un poco malo, estando con gripe. Pero bueno, lo importante es que hemos logrado dar la clase. Gracias a todos. Feliz día. Bendiciones. Bueno, gracias. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Feliz día, licenciado.